Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy vuelvo a traer al canal a Dimash, pero en este caso estará acompañado por otro cantante que es Lee Yugang. Vamos a ver una presentación de la gala del Festival de Primavera del Dragón TV 2020 de Shanghái en una doble canción. Por una parte, La concubina borracha y por otra, El quinto elemento. Así que sin más, vamos a ver esta presentación de Dimash y Lee Yugang. Vamos a ello. Vale, estamos viendo aquí una presentación muy colorida. Es de color rojo. Ya he cambiado, el mío también. Y Dimash aquí está sentado en un sillón. El público ya lo conoce porque él ha estado varias veces en China y en 2020 pues ya era conocido en China. Se ve que le siguen y él está en una voz de tenor normal, está cantando en un canto moderno, no está impostando todavía, y sí que tiene evidentemente un dominio de su voz y de sus expresiones. Está contando una historia. Vamos a seguir. Bueno, esta voz no la había escuchado nunca, la de Lee Yugang, pero estoy viendo que es una voz también aguda de hombre, no es de bajo evidentemente, es un tenor, y estaba haciendo algunas notas agudas. Lo único que he notado en su forma de cantar, que esas notas agudas las metía aquí, eran como nasales. Esa forma de cantar es tradicional china. Yo eso lo he oído en las mujeres, o el timbre ese de voz así nasalizado se suele escuchar por allí, y él estaba combinando su voz normal, digamos, y de vez en cuando daba algunas notas ahí arriba, iba cambiando un poco ese registro. Una voz bonita, y él también se ve guapo, se ve muy bien. Y el vestido es un poco diferente, igual que Dimash va con pantalón, él parece como que lleva como una bata, ¿no? Otro tipo de vestido. Vamos a ver. Bueno, aquí no sé exactamente la nota que es, porque yo creo que está todavía más para abajo. Más allá de la octava 2 debe estar, no sé, octava 1 debe ser o algo así, no sé. Muy, muy grave. Está en un vocal fry, lo hace ahí, la voz frita, como se llama. Ahí súper grave, y impresiona mucho cuando hace estas cosas Dimash. Y lo hace aparte todo seguro de él. Muy bien. Vale. Este es el quinto elemento. Es el quinto elemento, la segunda parte, porque al principio hace diva, la parte más de diva, que era una parte clásica. Esta es cuando ya empieza, digamos, más la parte movida en la canción del quinto elemento.
Aquí sí que se ha ido a esa voz, digamos, nasalizado y parece casi como un gatito, no sé, como un gato, no sé, algo así, una voz. Es un timbre muy especial, ya digo, muy bonito y el dominio de la voz es muy bueno porque está ya en una tesitura de mujer, digamos, de soprano y pasa, digamos, de lo que es la zona central aguda a la zona sobreaguda de golpe. Y él lo ha hecho muy bien y muy afinado. Voy a ver los tonos un momentito. Do sostenido octava 6, si octava 5 casi ya en la 6, con lo cual sobreagudos, Está muy agudo, ha pasado de una zona, o sea, la octava estaba entre la 4 y la 5 y ha pasado a la 6 y la 5, pero ya tocando la 6. Buen dominio de voz. Esta combinación es muy buena y Dimash tiene ahí un dominio extraordinario. Ahí se combinan algunos picados. Picado es cuando estás dando la nota. Es difícil en el sentido de que tienen que ser como muy justos, muy en el sitio. Tiene que tener digamos, la fuerza suficiente como para que entre en ese sitio y yo le mande la orden bien desde mi laringe. A la vez tiene que entrar exactamente en la zona, digamos, de resonancia perfecta y además tiene que tener la presión de aire buena. Hacerlo rápido con ese dominio y conjugándolo con también algunas notas ligadas es súper difícil, pero Dimash lo naturaliza de una manera increíble, muy bueno. Vamos a ver. Así. Y ahí ha ido de arriba arriba, abajo abajo. Que esta canción es así un poco. Ahora Li Yuan ha empezado a hacer también picados y también los hace muy bien, Tiene también buen dominio ahí. Se salió del piano. Un whistle voice. Madre mía. Qué manera de exponer ahí recursos vocales. Li Yuan canta muy bien. Pero Dimash tiene una soltura a la hora de hacer picados y recursos vocales. Ya ha hecho antes con el vocal fry ese super grave, ahora ha hecho un whistle voice, aparte de lo que ya la obra tiene, que no es nada fácil, porque él también ha hecho los picados y en momentos ha ido al grave. Nos da extras. Dimash es más. Y después esas notas tenidas de soprano. Fa sostenido. Sí, estaba dentro de la colocación, digamos, de cabeza de soprano. Porque esta también él las sabe hacer como tenor, digamos, pero en este caso la ha hecho impostada. Bueno, aquí se ha ido del grave, lo ha subido y ha empezado a hacer la cuestión esta de picados, que ya lo digo, no son fáciles de hacer, pero los hace súper rápidos, súper perfectos en el sitio y además le da tiempo para poder expresar y, en fin, una barbaridad. Y Li Yuan le está haciendo ahí como con su voz, ¿vale? Como unos pequeños contracantos, como unas figuritas también vocales. Está adornando lo increíble, que es lo que hace Dimash. Un do sostenido 6, toma.
Bueno, aquí ya Dimash ha pasado a su voz, digamos, de tenor normal, digamos, de semi-impostada, está impostándola bastante, pero tampoco no del todo lírico. Y Li Yuan, que lleva esa bata verde, está haciéndole los contracantos aquí nasalizados con esa voz que decía que era tan característica, digamos, de la cultura china, esa impostación, ese timbre, que lo tiene muy bonito. Queda muy bonito porque es casi como un dúo, claro, de los típicos de hombre-mujer, pero hecho entre dos hombres, jugando con los timbres de la voz. Dimash tenor y Li Yuan de soprano, ¿vale? Pero no una soprano de las que escuchamos aquí, sino de las orientales. Muy bonito. Y ha entrado también el cuerpo de baile, ya digo, la escenografía es súper colorida, súper bonita, súper, no sé, diferente. ¿Os dais cuenta? Es que es otra forma de cantar completamente distinta a la que hacemos aquí, pero está perfectamente controlada esa técnica. Y sí, ya sé, si es el festival de primavera, por eso hay tanto color. Por eso hay tanto color, debe ser. Maravilloso, maravilloso. Ay, aquí Dimash ha sacado también un poquito de ese tinte étnico, después ha pasado a la voz, digamos, de tenor, del tenor ha pasado a la voz mixta y de la mixta se ha ido a la de soprano para acabar los dos con una maestría muy, 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 muy bonito, muy bonito. Y muy delicado, no sé, es diferente, es una obra completamente diferente a lo que suelo escuchar, a lo que suelo ver. Y Dimash aquí ha sabido ser él, ha expuesto todos sus rangos vocales, las agilidades, picados brutales, o sea, una técnica impresionante. Ha hecho también sobreagudos como soprano, ha hecho agudos como tenor y Li Yuan ha empezado con una voz de tenor, pero después ya ha pasado a esa voz de ahí arriba, digamos de soprano, pero no la soprano típica de aquí, la soprano de allá. Y no sé, me ha dado unos colores y unos contracantes con Dimash y unas conjugaciones, ¿no? Porque hablaba uno, hablaba el otro, hablaban los dos. Muy bonito, la verdad, muy, muy diferente. Y desde luego, claro, al ser para, digamos, en China, ¿vale? Para la cultura china está todo impregnado de ese colorido y tal. Yo decía, esto es que, claro, es súper colorido, súper tal, claro, es el festival de primavera. No puede ser de otra manera. Muchas gracias, espero que os haya gustado el análisis-reacción. Nos vemos al próximo. ¡Chao, chao!